Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos aquellos que han visto mis videos y el presente también. Quiero darles un gran saludo a los que se hayan suscrito recientemente. Les doy también una bienvenida y un gran abrazo fraterno a todos vosotros. El presente video tiene la motivación de recalcar lo que dije anteriormente en relación al conductor volumétrico de energía eléctrica. He recibido algunos comentarios que dejan bastante que desear. Hay uno que me dice: ¿y dónde deja la potencia? Hay otro que me escribió y dijo: llevo 18, no sé si fueron 18 o 19 años trabajando en cable. La corriente de la izquierda es la suma de la corriente de la derecha, dijo. Además, la potencia es lo más importante de los cables. Yo quiero manifestarle a estas personas, al de 18 o 19 años trabajando en cable, no quiero desprestigiarlo, ni tampoco ofender su capacidad, su intelecto, ni menos su trayectoria profesional, o en lo que él haya estado trabajando en los últimos 18 o 19 años. Pero a mí me sorprenden las aseveraciones y las afirmaciones que algunas personas dan. Yo le diría: ¿es en serio? Y en ese tiempo no has aprendido nada. Les explico. Vamos a hacerlo en azul porque el negro se me está terminando. Bien. Aquí. Eso significa que eso está así. Eso está así. ¿Dónde es importante y necesario tener conciencia de la potencia en un sistema eléctrico? En los transformadores. Porque la potencia es lo que usted puede sacar, puede exigirle al transformador para lo que sea que vaya a ser usado. Para ponerlo en una industria que pueda alimentar esa industria, para ponerlo en la vía pública que pueda alimentar varias propiedades domiciliarias. Pero cuando usted hace un estudio, un análisis de un sistema eléctrico, por ejemplo, uno de muy alta tensión, de unos 120.000 o tensiones superiores a esas, cuando usted coloca el tendido de cable, a usted no le importa la potencia. A usted lo único que le importa en ese momento, y los estudios se hacen así, y los cálculos se hacen así, lo único que importa
es la capacidad que tiene el conductor de poder llevar a cabo la transferencia de carga eléctrica. Transferencia. Pensé que el micrófono estaba apagado. Porque los conductores tienen una cierta capacidad de poder transferir carga eléctrica. Debido a esta ecuación, en donde la ecuación del doctor Friedrich Hendrix Gauss dice que el valor de la corriente en un conductor eléctrico es igual a la integral de el producto punto entre J.ds. Que eso determina que es solo la superficie del conductor, solo la superficie externa del conductor, lo internamente del conductor no se usa. Y es la razón por la cual existen conductores como estos, por ejemplo, que tienen muchos pelitos. Se llaman multifilares. Normalmente se usan en sistemas de corriente continua en los vehículos. Y hay otros que se usan para los sistemas de corriente continua en proyectos, por ejemplo, industriales, donde se usa corriente continua, se usan de esta forma. Conductores que tienen más de uno y están torcidos entre sí. Mientras que en las casas normalmente se usa este tipo de conductor, que es un alambre de un hilo. Entonces, ¿cuál es la propuesta de esto? Del conductor volumétrico. Que en la misma sección, por ejemplo, si este conductor tiene 3 milímetros, este conductor también tiene 3 milímetros de sección. El más externo de ellos, el más externo. Vamos a suponer que este conductor tiene los 3 milímetros. ¿Ve? Los 3 milímetros. Está como ese. Pero ahora vamos a analizar, verlo de esta característica. ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr con el conductor volumétrico de carga eléctrica? Lo que se logra con ello es incrementar la superficie, en este caso, esta superficie de conducción. ¿Para qué? Para que el conductor pueda aumentar esa superficie de conducción. Eso significa que este conductor va a tener la capacidad de poder conducir internamente, externamente, y también con el conductor guía. Y al incrementar la capacidad de superficie de conducción, incrementamos el valor de corriente que puede transferir un conductor volumétrico de energía eléctrica. Aumentamos la capacidad de conducción. En un conductor de energía eléctrica se incrementa en función de la superficie de conducción. Ahora, todos los elementos que conducen la energía eléctrica, como por ejemplo el aluminio, la plata, el oro, el cobre, tenemos que ir y fijarnos en su estructura atómica. Por ejemplo, el cobre tiene 3d10, 4c1. Esto lo pueden encontrar en cualquier tabla periódica
En la parte de abajo, cobre, plata, oro, le da la estructura atómica del elemento. Eso significa que es en la cuarta y última capa el cobre tiene un electrón libre, así como la plata, así como el oro. El osmio, que no se usa como conductor eléctrico, que es un elemento como el está en la está en los elementos octavos en esta columna, en donde está el osmio, el rubidio y el fierro. Todos ellos son conductores eléctricos, unos más, con una capacidad más, con una capacidad menos. ¿Cuál es la diferencia entre el cobre, la plata, el oro, el aluminio? Es que el osmio tiene 2 electrones en su última capa. El cobre tiene una. ¿Qué fue lo que un día, pensando en el conductor y en el superconductor, la estructura cristalina del cobre está en la misma, se encuentra también descrito en la tabla periódica, es centrado en sus caras, significa que es una forma cúbica, centrado en sus caras. El osmio tiene una estructura cristalina tipo diamante. Entonces un día, pensando, porque para poder conducir la energía eléctrica, pensemos que hay otro, cuando se excita este átomo, quiere entregarle a ese y a ese y a este. Y este otro que está acá, lo mismo. Entonces, eventualmente, como este también quiere entregarle a él y a este otro átomo de la manera superficial, hay una colisión de fuerzas acá, lo que genera calor. Y en la medida que a un conductor le tratan de extraer la máxima capacidad, por ejemplo, si le colocamos carga a este conductor de 3 milímetros, más y más y más y más, va a llegar un momento en el cual se va a sobrecalentar, que es lo que normalmente a veces en las casas se producen los incendios por sobrecalentamiento de conductores. Cuando usan normalmente en casas, en la parte de energía, un conductor de 1 milímetro, por ahorrarse dinero, y sobre este conductor está la luz, el refrigerador, el televisor, y cuando hay 2, 3 televisores en sus casas, y echan a andar una lavadora, echan a andar un refrigerador, echan a andar una juguera, todo va soportado sobre el mismo conductor, y eso hace que este conductor de 1 milímetro se sobrecaliente y termine incendiando la casa. Por esa razón hay conductores que se usan exclusivamente de 1 milímetro solo para instalación de iluminación, y se deben separar en circuitos de iluminación y de fuerza en las casas. Por la misma razón de que les acabo de explicar, que no deben ser usados los conductores de 1 milímetro en la parte de fuerza, en este caso los enchufes. Pues bien, ahora, por eso le digo a la persona esa, no le da vergüenza no haber aprendido nada. Ahora, el valor de la corriente que fue determinado por este servidor ya no es la ecuación de Gauss, porque no nos sirve, porque tendríamos la ecuación de Gauss en el I1, en el I2, en el I3, en el I4, en el I5, en el I6, en el I7, hasta el último. Entonces,
¿Por qué? Una doble integral. Existen dos formas de calcular un volumen en cálculo, valga la redundancia de la palabra. La integral doble y la integral triple. Cuando se conoce la ecuación, en este caso como es cilíndrica, se necesitan tan solo para poder obtener el valor del volumen, porque aquí no estamos calculando la superficie, sino estamos calculando todo el conductor completo. En este caso, estamos calculando todo el conductor, en su totalidad. Razón por la cual necesitamos calcular el volumen de corriente. ¿Por qué el rotor? Porque necesitamos barrer todas las superficies que van en este conductor integrado. El primero externo, el primero interno, el segundo externo, el segundo interno, el tercero externo, el tercero interno y el cuarto externo. Razón por la cual se determinó que se necesitaba que fuera calculado el rotor de J. Ya no es un producto punto vectorial, sino que ahora es un producto cruz de X de Y. ¿Por qué razón? Porque aquí se debe aplicar una regla que se usa, que es la regla de la mano derecha. El factor X, la variable X, la variable Y y la variable Z. Pero en este caso la variable Z es el dedo índice apunta hacia donde va el flujo de corriente. En este caso, hacia allá. Y las otras dos es para calcular, en este caso, el volumen de este conductor. El conductor volumétrico de energía eléctrica. ¿Por qué yo digo que esto da solución al problema mundial de energía eléctrica? Por una razón muy sencilla. Porque a este conductor ya no le vamos a sacar esta corriente. E igual a J.ds, como la que acabo de mencionar, que el conductor de 1 milímetro solo sirve para instalaciones eléctricas domiciliarias de la luz. No para fuerza, porque es muy poca la capacidad que tiene. Con 12 amperes ya empieza a sobrecalentarse. En las casas normalmente tienen un automático en el tablero que no llega más allá de los 15 amperes. Que es lo que las compañías, en este caso Enel, les está entregando a todos los domicilios 15 amperes. Y el conductor de 1 milímetro no tiene la capacidad para poder entregar o iluminar toda su casa haciendo uso incluso de máquinas domiciliarias para poder alimentar toda la casa. No sirve. Aquí junto hay un propietario que compró una casa, hizo unos departamentos e hizo toda la instalación eléctrica en 1 milímetro, teniendo 9 departamentitos, 9 en 1 milímetro. Todos los días se le caía el automático y sufría problemas por sobrecalentamiento en los conductores. Tuvieron que hacer todo de nuevo, tuvieron que cambiar los conductores para que no se les incendie la inversión. Ahora, ¿por qué he puesto estas dos gráficas acá? Porque un día, viendo el mismo concepto del conductor, pero ahora pensando en el superconductor, tomé el osmio e hice el gráfico y lo puse dentro. Este es de cobre y este de osmio. Centrado las caras, tipo diamante centrado. Está especial para meterlo dentro. Esto no es una aleación, no es que usted ponga en una olla, en un caso, en estos hornos de inducción, ponga un poco de cobre, ponga un poco de osmio y va a obtener que esto se integre con esto. No, las aleaciones no funcionan así. Pero si colocamos el osmio dentro del cobre,
Por esta razón, porque el osmio tiene dos electrones en este caso en la superficie externa, se produce una diferencia de potencial electrónico entre un elemento y otro, lo que hace y lo que da la posibilidad de poder ganar conductividad, y la resistencia se reduce a cero. Esta resistividad, no existe un valor de la resistividad intrínseca en los libros, ni tampoco lo estuve buscando en internet, no lo encontré. Me llama la atención lo del oro, sí, que sea tan malo, porque en electrónica no se usa ni el cobre ni la plata, se usa el oro. ¿Por qué razón? Porque el oro tiene la mejor conductividad, conduce mucho más energía que la plata y el cobre, pero a mí me llama la atención los valores que están acá, tomados de internet. Y eso se debe a la última capa electrónica. ¿Por qué razón? Porque si ustedes se fijan en el cobre, el oro en este caso, tiene 3 capas electrónicas. El cobre tiene 2 y la plata tiene 2. El cobre tiene 4 capas externas con un electrón de valencia. La plata tiene 5 capas con un electrón de valencia y el oro tiene 6 capas con un electrón de valencia. Ese electrón de valencia es el que normalmente cuando está formando un conductor es el que transfiere la carga. Ahora, va a depender también de la densidad atómica que pueda presentar el elemento, que son la cantidad de átomos por milímetro cuadrado o milímetro cúbico. La cantidad de átomos que podamos contener ahí va a ser la cantidad también de energía que va a poder transferir. Como esto. Entonces, si nosotros logramos meter el osmio dentro del átomo de cobre, y que si se puede, se puede, que es posible, vamos a tener no solamente un conductor volumétrico de carga eléctrica, sino que también vamos a tener un superconductor volumétrico de carga eléctrica. Y resolviendo este superconductor de carga eléctrica, vamos a poder hacer, por ejemplo, un transformador y esto conectado a una batería chiquita que además pueda ser realimentada . ¿Qué significa esta caja negra? Significa esta caja negra que va a producir la inducción en el superconductor. Al producir una inducción en el superconductor, el que les acabo de mencionar, entonces aquí vamos a tener una corriente y vamos a tener un voltaje presente, que puede ser alterno o continuo, o en su defecto puede ser alterno. Va a depender de lo que se esté induciendo. Y con eso
con ese superconductor que les acabo de mencionar, vamos a tomar este transformador y vamos a poder alimentar una nave espacial que vaya para allá, para donde sea. Y aparte de que esto va a hacer que permita alimentar toda una nave, no va a tener necesidad de colocar otro sistema, a lo menos un sistema de respaldo en caso de accidente. 2 o 3 sistemas de respaldo, que puede ser en las naves de Elon Musk, ya que él quiere irse a Marte. Entonces, ¿se pueden hacer cosas? Sí. ¿Podemos mejorar todo lo que existe? Obviamente que sí, con este conductor solamente, con el conductor volumétrico de carga eléctrica. No solamente lo podemos mejorar, sino que podemos reducir la contaminación en el mundo entero. Los próximos videos que voy a hacer se refieren exclusivamente a algo que se debe pensar en los viajes a través del universo. Todos hablan, los grandes físicos y genios de la física hablan de el motor de curvatura. Pero por ejemplo, vamos a suponer que este plástico, en este caso este plástico, es una sección del universo. Entonces, para ir desde aquí hasta este otro extremo, curvar el espacio-tiempo, como ellos dicen, el espacio-tiempo, tendría que hacerse esto. Entonces, eso lo vamos a hablar en el próximo video y vamos a ver algunas cosas. Por lo pronto, el conductor volumétrico de carga eléctrica es una solución real a un problema real. Incluso es más, yo en mi trabajo, cuando diseñé este conductor, le puse uno que sea de plata, uno que sea de cobre, otro que sea de plata, otro que sea de cobre, otro que sea de plata. ¿Por qué razón? Porque cuando se lleva a efecto algo para medir temperatura, existen 2 formas de medir temperatura. La corporal se mide con los termómetros de mercurio. Sin embargo, hay otras cosas que necesitan puntos de temperatura muchísimo más altos y se usa lo que normalmente se llama como termocupla. La termocupla es la fusión de un elemento, en este caso cobre, con un elemento plata, y se fusionan, se juntan. No se sueldan, se unen fusionando ambos dos. Al tener fusionado un alambre de cobre con un alambre de plata, lo que se consigue es que la diferencia electrónica entre un elemento y el otro hace que cuando se tempere esa punta, en este caso la punta de la fusión,